Bienvenidos a su presencia Church en esta mañana. Qué rico que estén con nosotros. Entonces van a alistarse pronto, sentémonos que vamos a gozarnos. Conéctense, dígale a sus hijos que corran rapidito porque la vamos a pasar súper rico. Y qué bueno que estén con nosotros hoy en el servicio. Queremos decirles que sus ofrendas y sus diezmos son de una gran ayuda a la iglesia. Nos mantienen en estos tiempos difíciles. Entonces sencillamente se conectan a la página y sigan el procedimiento que dice ahí para ofrendar y diezmar. Los bendecimos y vamos a adorar y alabar a Dios con mucha alegría. Ya no hay desamparo, eres tú mi protección. Todo egoísmo lo reemplazo siempre con tu amor. La tristeza y mi angustia por tu gozo y tu paz. No hay enfermedad, yo declaro sanidad. La oscuridad ya no tiene autoridad. Tu presencia, Jesús, trae vida y luz. Con mis ojos de fe, ahora veo más allá. Si lo puedo imaginar, lo puedo profetizar. Lo imposible es posible. En tu palabra somos libres. todo gigante Tú derrotaste. eres más grande. Eres más grande. Vamos, iglesia, listos para alabar a nuestro Dios. Si el mundo no tiene miedo de hablar y demostrar una vida irreal, ¿por qué habría yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Tu espíritu a mi lado está. Tu palabra mi espada será. Me has llamado a proclamar libertad. En ti soy libre, Para cantar, en ti soy libre, voy a confiar. en ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Se levanta una generación con una nueva ola de adoración. Confesamos a Jesús sin temor. We're the next wave and we are bringing the flow. En ti soy libre, Para cantar, en ti soy libre, voy a confiar. en ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. En ti soy libre, Para cantar, en ti soy libre, voy a confiar. en ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Hoy decidimos salir y llevar tu verdad. Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad. 'Cause we're the next wave, we're fearless y nada nos detendrá. A proclamar libertad. Nos levantamos, marchamos, let the revolution start. Let's keep on running, rugiendo, we have a lion's heart. Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad. Llevaremos al mundo las noticias de paz. En ti soy libre, Para cantar, en ti soy libre, voy a confiar. en ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. En ti
salvo soy del pecado y la muerte. Libre soy, ya no vivo en mis fuerzas. Vives tú en mí, alentado por tu gracia. Vuelvo a ti, Abba Padre. Tu espíritu me hizo uno contigo. Abba Padre. Tu espíritu me hizo uno contigo. Espíritu me transformó. Ven, sopla en mí, toma el control. Tú me llenarás de vida y paz. De tu gloria, Dios, heredero soy. Desde el cielo nos enviaste al Consolador, con poder lo revelaste a mi corazón. Intercede por nosotros, consejero fiel. Ahora sé que estoy completo por su poder. Abba Padre, tu espíritu me hizo uno contigo. Abba Padre, tu espíritu me hizo uno contigo. Espíritu me transformó. Ven, sopla en mí, toma el control. Me llenarás de vida y paz. De tu gloria, Dios, heredero soy. Espíritu me transformó. Ven, sopla en mí, toma el control. Me llenarás de vida y paz. Tu gloria, Dios, heredero soy. Dale una vale ahí, ahorita ¿dónde estás? Tu espíritu me transformó. Tu espíritu vida me dio. Tu espíritu me transformó. De tu gloria, Dios, heredero soy. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios ahí donde estás. Y así como hemos cantado, el Espíritu de Dios nos guía. Pero no solamente eso, Él siempre está ahí con nosotros. He's always there for us, no matter what. And this song is a reminder of that. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. There is another in the fire. Dead left for dead beneath the waters. I'm no longer
a slave to my sin anymore. Should I fall in the space between what remains of this and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. 'Cause I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding, more power to set me free. There is a grave that holds nobody, and now the power lives in me. There is another in the fire. Whoa, 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 I can see the light. I can see the light in the darkness as the darkness bows to Him. I can hear the roar in the heavens as the space between west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Nothing stands between you and me, Lord. Your name is above it all. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, I know I will never be alone. 'Cause I know I will never be alone. There'll be another in the fire. Come on, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the sea. And should I ever need a reminder how good you've been to me, I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to Him. I can hear the roar in the heavens as the space between west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between. There'll be another in the fire. Come on, standing next to me. There'll be another in the water. And should I ever need reminding how good you've been to me, I count your joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. I count your joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Sabemos, Dios, que tú estás con nosotros en cada tiempo de nuestras vidas, y reconocemos que aún en nuestra debilidad tú eres fuerte, y el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte también habita en nosotros, y por eso te adoramos y te damos gracias en este lugar. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente,
estruendo de tu viento impetuoso, oh, invada cada hogar. Tu presencia es real, tu espíritu es en mí, y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vamos a decirlo bien fuerte, y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Oh, Jesús, 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 el Dios que resucitó vive en mí. Si tú sabes que Dios, la presencia del Todopoderoso está contigo, vamos a declarar el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte. Vamos, si lo crees, cántalo más fuerte. Y el poder que te levantó de la muerte vive. Oh, yeah. Y el poder que te levantó de la muerte vive. Nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. En mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. One of the good things about this quarantine is that it has allowed me to become way more disciplined in my health, in my finances, but most importantly in my relationship with God, and that has allowed me to grow in incredible ways. Bueno, este confinamiento me ha enseñado que en estos momentos difíciles que podamos vivir es donde más tenemos que estar en la presencia de Dios. Nos ha bendecido grandemente con trabajo, con salud, y ha aumentado mi fe. Cuando vivía con depresión, vivía triste, culpándome siempre por todo, y llegué a los pies de Jesús arrepentida, con un llanto en mi corazón, y Él me mostró en ese hermoso sueño su cruz, su sangre bendita, y sé que Él está trabajando en mí. Saber que Él es el soberano, que Él tiene todo bajo su control, me hace descansar, porque lo conocemos y Él nos conoce, y Él hará lo mejor para nosotros, su iglesia, aún el mundo. Durante este tiempo he podido reflexionar y darme cuenta que es tiempo de familia, tiempo de confianza, tiempo de paciencia, tiempo de aprender a esperar y a entender que Dios es soberano. What the Lord has done for me in these times, He has revived my heart and showed me to love my family more and more like I never have before. Dios ha sanado mis heridas del pasado y ha abierto puertas que yo veía imposibles. Para mí Dios es libertad y redención, porque Él me ha liberado de muchísimas cosas. En este tiempo lo que Dios me ha hablado es dependencia. Mis planes no son sus planes, Él tiene planes más grandes, planes que muchas veces no entendemos. He meditado mucho en el perdón de Dios, en su salvación. Por eso Romanos 8:1 es uno de mis versos favoritos, que me recuerda que no hay condenación, ni para mí ni para ninguno de los que estamos en Cristo Jesús. A mí en lo particular me ha hablado mucho del agradecimiento, de estar agradecido por tantas cosas que nos da Dios. Siento que todo lo que pasa a mi alrededor es porque Dios quiere que pase, y sé que Dios está obrando a favor mío. Sean cosas buenas, sean cosas malas, Dios está ahí presente. Desde que tengo a Dios en mi corazón, he aprendido a controlar mi ansiedad. Sé que Dios me ha perdonado mis pecados. So during this time of quarantine, I believe with all my heart that the Lord has blessed me with
this time to cherish my growing baby during my pregnancy, and also to be able to enjoy it from the comforts of home. Dios me ha estado ayudando mucho con mi ansiedad. Cada día que me despierto recuerdo el versículo: echa toda ansiedad sobre Él y Él va a cuidar de ti. I'm so glad that God is always with me, even in hard times, that I get to spend a lot of time with my mom and dad. Even when I'm scared, God is always with me. Yo creo que algo que Dios nos ha enseñado como familia es a tenernos paciencia. En estos momentos difíciles, Dios me ha enseñado que Él está en control de cada detalle de nuestras vidas. In these times, God has shown me that the best teachers for our children are us as parents. It says in Proverbs 22:6 that if you train your child, even when they grow old in age, they will not depart from God's ways. And that's why I've been learning to be a better dad, to be more loving, to be more kind, to be more patient. And in doing so, I am instructing my children in the ways that God wants us to lead them. En este tiempo lo que he aprendido es a ser paciente y vivir en calma y vivir feliz. En todo tiempo hemos visto la mano del Señor en nuestra familia, no nos ha faltado nada y Él nos ha guardado de toda enfermedad. Dios nos abraza y nos dice que estoy. During this time of quarantine, I've learned to be more disciplined and patient. I'm also thankful for the opportunity to do things that I haven't done in quite a while. Una de las cosas que he aprendido en esta pesadilla es que cuando dependemos del hombre, nuestros sueños, nuestra voluntad son una pelota de cristal que te cae y se desmorona. Pero cuando dependemos de Dios, su voluntad en nuestra vida, sus propósitos en nuestra vida son eternos, perfectos y únicos. ¿Cómo están, Iglesia, Su Presencia Church? Qué gusto de estar con ustedes en el día de hoy. Y hoy la palabra de Dios me la dio Dios en estas 2 semanas. Ha sido una palabra muy tremenda para mí, por eso se la quiero compartir en el día de hoy. El título de este mensaje es ¿Y esta peste hasta cuándo? Las pestes y la mortandad siempre han existido en la tierra por el pecado. Pero esta peste, la que tenemos ahorita, el COVID-19, se ha propagado en muchos más países que quizás ninguna otra peste, sencillamente porque los medios de comunicación y todo han acercado a los países, aunque están igual de distantes, pero ahora todos los vuelos, los barcos, etcétera, etcétera, han servido para que la peste se propague por todo el mundo. Pero, sin embargo, las pestes atacan al pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios. Pero en la Biblia hay un secreto que encontré en estas 2 semanas dando la clase a los de los niveles, dando la clase, estábamos estudiando sobre la presencia de Dios y qué sucede cuando la presencia de Dios se ha tocado. Y esto es lo que yo creo que ha pasado en estos tiempos, porque hay mucho virus y mucha enfermedad. El pueblo siempre es afectado cuando ignoramos la presencia de Dios, cuando entra impureza e idolatría, cuando hay un irrespeto con la presencia de Dios, cuando hay una familiaridad como cuerpo de Cristo, y familiaridad es que nosotros a veces se nos olvida que Dios es nuestro amigo, pero fuera de ser nuestro amigo sigue siendo nuestro Dios. Entonces nosotros muchas veces nos levantamos y le decimos: buenos días, Padre, acompáñeme en este día, permita que el virus no toque mi casa, etcétera. Y le decimos, y gracias Dios porque está conmigo, y hasta ahí llegamos. A veces tratamos a la presencia de Dios como una cosa cuando no es una cosa. La presencia de Dios es la misma presencia de Él con nosotros. Entonces a veces tratamos a Dios como si nada, como dice en inglés, for granted. Pero la presencia de Dios es algo tan delicado y tan importante en nuestras vidas. La presencia de Dios muchas veces se nos vuelve como rutina. Nos levantamos y hacemos las cosas como siempre, hasta leemos la Biblia, pero se vuelve como una rutina
y se nos olvida que estamos frente al Creador de la tierra. También la presencia de Dios se vuelve la perdemos a veces porque en nuestra vida hay mucha rebeldía. Entonces nos rebelamos contra todo y eso también aleja la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento hay varios relatos que nos cuentan sobre la presencia de Dios. Y hoy en este día voy a tratar de unir un tema con el otro, enlazarlo en el poco tiempo que tenemos, pero quiero que nosotros entendamos el porqué de las epidemias. Yo estaba pensando el otro día, bueno, han habido muchas epidemias en la tierra, ¿cómo llegaron a su fin? ¿Cómo terminaron? Y cómo debemos actuar como hijos de Dios. Y mientras estaba dando la clase y estaba orando, vino como una luz a mi vida y dije, ¿no será que la iglesia está ignorando la presencia de Dios? Entonces empecé a estudiar en 1 Samuel 4, del 21 al 22. Es todo el libro, pero yo solo voy a leer unos versículos sobre cuándo la presencia de Dios fue quitada. En 1 Samuel, en los primeros capítulos, nos habla de una familia sacerdotal. Una familia que era totalmente dedicada a trabajar para Dios. Y había llegado a ser una familia que ya estaba tomando las cosas como rutina. El papá se llamaba Elí y sus 2 hijos y servían en el templo. Pero el papá ya era de cierta edad, entonces había dado toda la autoridad a sus hijos. Y los hijos de Elí empezaron a tratar las cosas de Dios como una rutina. Era como una herencia que habían recibido, pero no lo estaban tratando como una herencia y menos como un legado. Lo estaban tratando como lo hacían ya por hacer. Y llegaron al tal descaro de estos hijos que empezaron a maltratar la presencia de Dios en el templo. Empezaron a burlarse de las personas. Las ofrendas que traían las personas eran poca cosa para ellos. Empezaron a hacer los sacrificios no como la palabra de Dios les decía. Entonces empezaron a hacer los sacrificios escogiendo la mejor parte, escogiendo la grosura, la cual le pertenecía a Dios. Porque Dios dijo, ustedes pueden comer de esta carne, pero la grosura, la que le da el sabor a la carne, hay que dejarla quemar porque era olor grato para Jehová Dios. Y ellos lo que estaban haciendo era que se estaban comiendo la grosura y se lo pedían a sus servidores y ellos le decían, no haga tal cosa, eso no está en la ley de Dios. Y ellos le decían, no importa, si no me lo das, a la fuerza te lo quito. Entonces empezó a cerrarse las puertas de la presencia de Dios. Y en esos tiempos en Israel no había palabra y no había visión. Entonces en un momento dado los Elí y los hijos de Elí les estaba yendo muy mal al pueblo de Israel en las guerras y dijeron, quizás si llevamos la presencia de Dios con nosotros ganaremos esta guerra. Y llevaron el arca del pacto. Y cuando llevaron el arca del pacto, cayó en manos de los filisteos y lo secuestraron. Entonces esta gran noticia cayó y fue llevada a Elí. Entonces en 1 Samuel 4:21 dice, y llamó al niño Jecabot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y marido. Y lo que pasó aquí es que el pueblo, los que estaban en la guerra, salió un muchacho corriendo para decirle al sacerdote principal que sus hijos habían muerto. Entonces él recibió la gran noticia, pero cuando preguntó, ¿y el arca? ¿Dónde está el arca? Y le dijeron, el arca fue secuestrado. Entonces él cayó hacia atrás y se desnucó y murió instantáneamente. Su nuera, que era la esposa de los hijos que habían muerto, de los sacerdotes que estaban con el arca, su nuera, al ver tanto dolor y saber que sus hijos, que su esposo había muerto y que el arca había secuestrado, ella entró en trabajo de parto. Y en el verso 22 dijo que le pusieran por nombre Icabod, y esto quería decir que ya la gloria de Israel no estaba ahí. En el verso 22 dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Después de este acontecimiento que está en 1 Samuel, siguieron una serie de acontecimientos. Y si usted quiere estudiar sobre epidemias en la Biblia,
En este capítulo usted va a encontrar muchas epidemias y todas tienen referencia a la presencia de Dios. Entonces, cuando el arca fue secuestrada por los filisteos, ellos se lo llevaron a su tierra como un gran trofeo, pero ellos no estaban respetando lo que era ese arca, lo que representaba, que era la presencia de Dios. Entonces ellos sencillamente colocaron este arca en el templo de ellos, delante de sus dioses, de Astarot y de otros dioses, y cuando se levantaron por la mañana, los dioses falsos estaban en el suelo, sin brazos, sin piernas. Pero lo peor de todo esto fue que el pueblo filisteo empezó a tener tumores por todo lado, una epidemia, una enfermedad, y a todo el mundo le salían tumores, de tal forma que agarraron tanto miedo que dijeron, ¿sabe qué? Es por culpa de tener ese arca del pacto aquí en nuestra nación. Entonces lo regresaron al pueblo de Israel. El arca de Dios estuvo 20 años sin habitación, sin un lugar de culto, pero estuvo en muchos sitios y en todos los sitios fallaban con lo que Dios había dicho. En una vez hasta le abrieron la tapa y cayeron fulminantemente muertos. La nación de Israel sufría de mortandad continua porque la presencia de Dios era ignorada y el pueblo, que era una nación escogida por Dios, seguía a otros dioses y al Dios verdadero. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos hacer eso. Tenemos que tener un solo Dios, que es el Dios creador del cielo y la tierra y nuestro Dios. El pueblo tenía como autoridad espiritual mucho al sacerdote Elí, pero cuando él murió, Samuel tomó su lugar. Y Samuel, el sacerdote Samuel, trató de rectificar el daño que habían hecho los hijos de Elí. Y él confrontó al pueblo, a la casa de Israel. Y él dijo en Samuel 7:3, él dijo, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir. Y os librará de la mano de los filisteos. Y el pueblo de Israel empezó en un tiempo a marchar bien, pero aún ignoraban la presencia de Dios, como nosotros lo podemos hacer. Ellos siguieron y continuaron, quisieron ser igual que las otras naciones y pidieron rey. También llegó un rey, Samuel lo ungió y fue el rey Saúl. El rey Saúl en un tiempo estuvo sirviendo a Jehová, pero poco a poco se fue descarriando y vio la presencia de Dios ya a una distancia. Y así prosiguieron muchos años hasta que llegó el rey David. Cuando el rey David llegó, él dijo, yo deseo restaurar la presencia de Dios. Y dijo, y traeré el arca del pacto de nuevo a casa. Y David era un hombre de Dios, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y él quiso traer el arca. Lo que pasa es que David al principio no consultó a Dios y no siguió la ley de Dios. Entonces él quiso traer el arca del pacto como no lo había dicho Dios. Él lo quiso cargar sobre una carreta nueva y cuando lo estaban llevando, el arca se movió y un hombre lo tocó y instantáneamente fue muerto. Porque la presencia de Dios tocaba ser respetada, necesitaba respeto y necesitaba ser algo de gran apreciación. Entonces David dijo, ¿sabe qué? Voy a consultar a Dios. Y consultó a Dios y al fin entendió que el arca debería ser cargada sobre los hombros de los levitas consagrados al servicio de la casa de Dios. Muchas veces el ignorar la ley de Dios trae mucha mortandad y eso lo trajo al pueblo de Dios. El arca regresó a Jerusalén. David hizo una gran fiesta de alabanza y adoración. David era un hombre que amaba tanto a Dios y amaba la alabanza y la adoración. Y él restableció el tabernáculo de David, donde la presencia de Dios volvió. Y todas las cosas iban marchando muy bien. Iban las cosas marchando suavemente. Habían muchas guerras, pero David era un excelente guerrero. Y ganaron muchas batallas,
pero David siempre quería hacer un templo para poner el arca. Entonces, de repente, David empezó a crecer y a crecer y a crecer y llegó a ser muy famoso. Y en medio de esa fama, quizás se alejó un poquito de la presencia de Dios. Y en 1 Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó con Israel e incitó a David que hiciera un censo. Un censo es cuando cuentan a las personas. Y David quería contar cuánto ejército contaba para sentirse más grande y engrandecido. Y entonces eso causó a Dios que sintiera una gran tristeza. Y entonces empezó David a hacerlo, y su capitán, su mano derecha, le dijo: no vayas a hacer esto, David, porque a Dios no le agrada tal cosa. Entonces dijo: usted va a hacer que todo el pueblo de Israel caiga en pecado. Pero David no escuchó y lo hizo. Entonces cuando lo hizo, pasó exactamente lo que le había dicho Joab. Vino el castigo de Dios sobre el pueblo y hirió a Israel de una gran manera. Y dice en 1 Crónicas 21:12, dice que llegó el profeta de Gad, fue a ver a David y le dijo: debido a lo que has hecho, hay 3 opciones que vas a tener que elegir. Una opción serán 3 años de hambre. Otra opción es 3 meses de ser el rey derrotado delante de sus enemigos con la espada de ellos. Y la otra opción serían 3 días. La espada de Jehová enviaría la peste a la tierra. Entonces David pensó y dijo: ok, 3 años de hambre es mucho. Que yo sea la vergüenza delante de los hombres y que yo sea un perdedor por 13 meses, no creo que lo aguante. Prefiero enfrentarme antes a Dios que a los hombres. Y entonces Dios, como lo profetizó a través de Gad, así pasó, y Jehová envió una peste a la tierra, algo parecido como lo que tenemos hoy. Entonces empezó la destrucción, hubieron grandes muertes. El ángel del Señor trajo devastación por toda la tierra de Israel. Mandó una plaga y como consecuencia, esto lo dice en el versículo 14, por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Imagínense. Todo por el pecado de un hombre de Dios, que decidió sentir un momento de orgullo y contar a su ejército y a ver con cuánta gente contaba. Y en el verso 15 dice que envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén la mano. Y David vio esto y vio al ángel de Jehová con una espada desnuda contra Jerusalén. Y David se arrepintió y edificó un altar a Jehová para que cesara la mortandad. Y lo voy a leer en otra versión, dice así: además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirle, el Señor desistió, o sea, se arrepintió, y dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En este momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Entonces David dijo, el pueblo ha sufrido por mi causa. Y decidió en ese campo, donde había visto al ángel, donde apareció el ángel de la muerte y donde Dios lo paró en seco y dijo que no más, pero ya habían muerto 70,000 personas. Él dijo: ¿sabe qué? Voy a construir un altar para sacrificio, para pedir perdón por lo que yo he hecho, porque he jugado, he desobedecido y he jugado con la presencia de Dios.
No tuve en cuenta la presencia de Dios y desobedecí. Entonces él fue donde el señor Aruna y le dijo, ¿sabe qué? Le voy a comprar este terreno. Voy a comprar todo el campo de trillar, y se llamaba Aruna, y se lo compró al señor que lo vendía, era el Jebuseo, y le dijo, se lo voy a comprar. El Jebuseo le dijo, no te afanes, David, tú eres el rey, yo te lo voy a dar. Pero el rey David dijo, no, por mi pecado ha sufrido este pueblo y no voy a ofrecer sacrificios quemadas sin que me cueste. Y sí saben cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor, es un sacrificio, es algo que nos debe costar. Alabar y adorar a Dios no es una cosa así tan suave que uno diga, no, cuesta concentrarnos, cuesta enfocarnos, cuesta alabar y adorar al Señor. Pero vale la pena tener un altar de alabanza y de adoración, vale la pena hacer sacrificios. Y muchas veces haciendo esto, retiramos las pestes de nuestro hogar. En Primera de Crónicas 22:1, y aquí hay algo interesante, porque aquí yo quiero hacer un enlace de dos hechos que hablan sobre la presencia de Dios y que nos van a ayudar a que esta peste, porque yo sí creo que esta peste se va a ir, pero esta peste va a costar trabajo y va a costar sacrificio, y más que todo va a costar sacrificio del pueblo de Dios. En Primera de Crónicas 22:1, y esto a mí me encantó porque cuando yo lo leí, y es increíble, David dijo, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del sacrificio. O sea, donde él elevó un altar para pedirle perdón a Dios y para que se acabara la peste, él hizo un holocausto para Israel. Ahí mismo él dijo que ese terreno iba a ser apartado para construirle un templo al Señor. Y aquí viene una cosa increíble para mí, se lo quiero dar, quizás ustedes lo han visto, pero no lo han detallado como lo dice. Y el otro día estaba hablando con mis hermanas y con mi mamá, y también me comentaron del pastor Andrés, que uno siempre lee Segunda de Crónicas, porque esto pasó años después, pero en Segunda de Crónicas 7, 11 al 14, y nosotros sabemos lo que dice Segunda de Crónicas 7, 14, nosotros estábamos hablando y nos dimos cuenta de un detalle que se lo voy a decir ahorita. Dice así, terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Dónde la terminó? En el campo donde habían sacrificado para exterminar la peste, cuando David hizo el censo. Y David había dicho que ahí sería donde haría el altar y donde estaría el templo. Y la casa del rey y todo lo que Salomón propuso, tanto en la casa de Jehová como en su propia casa, fue prosperado. Y aquí viene una cosa, lo que más me encanta de este mensaje. Dice que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo lo siguiente: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y dijo, y continuemos, o sea, él dijo que donde estaba la casa, donde Salomón construyó la casa para el Señor, el templo, él le recordó durante esa noche esto que dice en el versículo 13. Le dijo lo siguiente: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, si enviara pestilencia, y pestilencia es lo que nosotros tenemos ahorita, el COVID-19, le dijo lo siguiente: si yo enviara cualquier cosa de estas, mi pueblo debe hacer lo siguiente. Y en el versículo 14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo cuando estaba leyendo esto dije, wow, después de la pestilencia que había, vino esto. Él va a perdonar nuestros pecados,
pero lo más importante, va a sanar nuestra tierra. ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? Nosotros necesitamos sanidad de nuestra tierra, sanidad de todo el mundo donde esté este virus tan terrible. Y el Padre Dios nos ha dado el antídoto para resolver las necesidades internas de nuestra nación. Pero nosotros tenemos que recordar que esas palabras fueron directamente dirigidos a la palabra, al pueblo de Dios. O sea, estas palabras que dicen en 2 de Crónicas 7:14 no fueron dirigidos a la nación secular, no fueron dirigidos fueron dirigidos a la nación de Israel, que era la nación, el pueblo de Dios. Y nosotros aquí somos la nación de Israel, somos la nación espiritual de Israel. Y Dios, cuando dijo esto, y lo vuelvo a leer, Él dijo: si se humillare mi pueblo. O sea, piensen bien, no era otro pueblo, era mi pueblo. No era para que el presidente Donald Trump lo escuche, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, nada de estas cosas. Él dijo: sí, mi pueblo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Nosotros, como hijos de Dios. Sí, mi pueblo. Entonces, no es otra nación, no es un líder, no es un determinado predicador, no es un pastor, es todo el pueblo de Dios. Él está hablando a sus hijos escogidos por su gracia. Estas palabras fueron dirigidas para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Fue dirigido para nosotros que fuimos escogidos como pueblo de Dios. Y en esta pandemia, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que nosotros como hijos tenemos la autoridad para eliminar esta pandemia de la tierra, pero quizás estamos dormidos. Dios le dijo a Salomón que si hubieran hambrunas, enfermedades, langostas, pestilencias, habían 4 cosas que deberían de hacer. Y yo quiero que ustedes lo anoten en esta mañana. Una fue si nos humillamos. La segunda es si oramos. La tercera es si le buscamos. La cuarta es si nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces, la quinta es donde entra Dios. Y esa es una promesa con condición. El pastor Marcos hace unos domingos estaba hablando sobre las promesas que no tienen condición y las promesas que tienen condición. Y hay muchas promesas que tienen condición. Esta es una. Hay otras que dicen más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. También dice dad. Sí, que si nosotros damos, Él nos va a dar el doble. Entonces estas son promesas de condición. Pero esta promesa de 2 de Crónicas 4:14 me llama la atención porque esta promesa fue dada en el mismo sitio donde había años antes una plaga y fue exterminada levantando un altar. Y en este altar, la primera condición es humillarnos. ¿Qué es humillarnos? Humillarnos es doblegarnos delante de la presencia de Dios. Humillarnos es dejar el orgullo que a veces nos toma, ser sometidos a Dios, ¿sí? Someternos a Dios, tener un espíritu de sumisión. Humillarnos es dejar de ignorar a Dios, es creer en Él, no creer que nosotros tenemos la solución para todas las cosas. Y eso es lo que el mundo allá afuera creen que van a tener todas las soluciones, todas las vacunas y están en una guerra terrible, pero la iglesia tenemos la respuesta. Y humillarnos es postrarnos y depositar en Él toda esa ansiedad. Y yo no sé cuántos de ustedes han padecido de ansiedad. Yo a veces paso ansiedad, pero rápidamente saco el remedio antes de que me tome. Y uno a veces se preocupa, tiene dudas, enfermedades, circunstancias difíciles. Pero tenemos que humillarnos y creer en su palabra y dar gracias. Y en este tiempo difícil que estamos pasando, es tan importante que nos humillemos delante del Señor. Pero la segunda condición que Él dio
es si mi pueblo ora. Y esta es, yo no sé cuántos de nosotros, cuánto hemos orado. Hemos tenido como 5 meses, en marzo, abril, mayo, junio, y vamos a la mitad de julio, que hemos estado encerrados, protegiéndonos, cuidándonos, con temores, con ansiedades. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado tiempo en la presencia de Dios? ¿Cuántas horas hemos pasado? Jesús le dijo a sus discípulos, no fueron capaces de estar orando conmigo tan siquiera 1 hora. Y yo a veces, el otro día estaba sentada viendo televisión y dije, wow, se pasó 1 hora y se pasó rápido. Dije, podría haber orado por este tiempo. Es fácil, pero uno la ve tan difícil. Pero Dios quiere que nosotros oremos. Orar implica tener una comunión con el Padre. Y esta comunión nos lleva a una relación con el Padre. Y después de esta relación nos lleva a una intimidad. Entonces, si yo oro, tengo una comunión con el Padre por medio de Jesús. Y tengo una comunión que me lleva a una relación con nuestro Padre Dios, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero también me lleva a una intimidad con el Padre. Debemos orar en todo tiempo. Y más ahora, en ese tiempo que estamos pasando, más como iglesia, como familias. No hay cosa más bella que es el mensaje que el Señor me dio en el principio del año, de tener un altar encendido en nuestra casa, tener oración en nuestros hogares. Entonces la primera condición era humillarnos, la segunda condición era orar, la tercera condición es si me buscan. En este tiempo hemos buscado, y yo lo confieso como pastora que lo he hecho, hemos buscado mucha información secular. Todo el tiempo estamos viendo cómo están los números del COVID, en nuestro caso, cómo están en Texas. Y buscamos información toda exterior, pero se nos olvida buscar información interna, que es tomar la palabra de Dios, tomar la Santa Biblia y leerla, sea que la leamos en papel o en el celular o en cualquier forma. Pero ahí está la mejor información que nosotros tenemos. Buscamos más noticias, farándulas que Dios. Usted se puede imaginar lo que pasa en nuestras casas, en mi casa sobre todo, cuando se pierde un celular y lo empezamos a buscar, la casa queda como en congelados, frozen, porque todos estamos buscando un celular. Y el otro día yo pensé, wow, si tan solo yo buscara la palabra de Dios, como busco un celular, como busco una llave, como busco tantas cosas en nuestros hogares, Dios no está escondido porque Él no se esconde, pero nosotros sí lo tenemos escondido, porque nosotros no buscamos a Dios como lo primero que debemos de hacer. En nuestra lista de quehaceres debemos de tener primero Dios y luego las siguientes cosas, las citas, etcétera, etcétera. Pero es necesario, es una condición para que las epidemias se vayan, es buscar a Dios. Buscar exige mucho esfuerzo, quizás madrugar más, quizás trasnochar más, quizás sacrificar más tiempo, cambiar de rutinas, pero buscar a Dios trae tantos beneficios. Y les puedo nombrar algunas. Trae el beneficio como la paz, trae seguridad espiritual, seguridad física, trae seguridad emocional. Y no más cuando ustedes estén ansiosos y eso y buscan en la palabra de Dios, no más lean los salmos. Vemos a un David que clama todo el tiempo la presencia de Dios. Él dice, cuán dulce es tu presencia en muchos versículos. Dice, cómo anhelo estar en tus atrios. Y también dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi ser por ti. Pero realmente Dios desea que le busquemos. En Hechos 17, 27, 28 dice así, su propósito, el propósito de Dios, era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y esto es lo más interesante, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios, y más cuando sabemos que Él vive en nosotros
y que por Él existimos. En el Salmo 74 dice que todos aquellos que te busquen estén llenos de alegría y de felicidad en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es Dios. Buscar es hacer una habitación con el Rey. Buscar es buscar la presencia del Señor. Y la cuarta condición, que es quizás una de las más difíciles, es convertirnos de nuestros malos caminos, es convertirnos de la mala conducta que tenemos. Esta condición muchas veces nos lleva a un arrepentimiento. ¿Cómo es mi camino en el día de hoy? Les pregunto. Yo también me la pregunto siempre por la noche, lo pregunto. Generalmente cuando yo me acuesto un poquito antes que mi esposo, y a él le gusta el cuarto totalmente oscuro. A mí no me gusta tan oscuro. Entonces, cuando él ya está dormido, si tengo fuerzas, me levanto y abro un poquito la cortina. Y ahí es cuando yo, a veces en el amanecer, hablo con Dios, porque cuando yo abro la cortina, se ve un poco de luz, porque el cielo no es que esté tan oscuro como a veces pensamos. A veces las cortinas son más oscuras. Y entonces abro la luz y pienso, ¿cómo estuvo mi caminar hoy? Estuve enojada porque estuve enojada, porque me acosté enojada, porque ando así. Le pregunto a Dios en la soledad de mi cuarto. Pero nosotros tenemos que a veces convertirnos y a veces le pido en ese momento perdón a Dios por mis actitudes. Pero nosotros tenemos que pensar y convertir nuestros malos caminos, pensar, ¿por qué soy tan insensible? ¿Por qué critico? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué hablo mal? ¿Por qué me comporto así con mis hijos? ¿Por qué no entiendo a mi familia? Preguntarnos y decir, ¿sabe qué? Dios, con tu ayuda voy a cambiar mis caminos. Muchas veces tenemos que pensar que la presencia de Dios se aleja de nosotros sencillamente como estamos en nuestros hogares. Muchas veces la presencia de Dios no se encuentra en nuestra casa cuando hay tanta gritería y tantos problemas. Pero nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo es nuestro caminar? Esta es la cuarta condición para que nosotros, para que no haya pestilencia en la tierra y más que todo en su iglesia. Entonces tenemos que pedirle al Señor lo que tenemos que hacer. Dice en Gálatas 4:9, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y este es el apóstol hablando. Él estaba hablando de su iglesia, de su pueblo, de los que estaban, que eran parte de la iglesia. Él les decía, cuánto sufro, y dolores de parto son fuertes, y él tenía esos dolores porque él estaba preocupado que Cristo se formara completamente en sus vidas. En este tiempo de epidemia tenemos que pensar, ¿me estoy volviendo más cada día como Jesús o me estoy volviendo cada día más como es el mundo allá afuera? En Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea que el Padre Dios quiere que nosotros cada día nos parezcamos más a Jesús, que realmente es nuestro hermano mayor. Entonces nosotros tenemos que, desde un principio, tratar de ser como Jesús. Debemos de vivir el diseño de Jesús que tiene para nosotros como hijo y como hijas. Dentro del pueblo de Dios se ve mucho nuestra falta de temor a Dios y nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios. Hay decadencia espiritual en todo lado, ya no habitamos en la presencia de Dios y ahorita como estamos más en la casa y en cuarentena, a veces ya se nos está volviendo como rutina, que es hasta preocupante porque como llevamos 4 meses, ya estamos como relax. Entonces ya estamos tomando otra forma de la cual no debemos de ser. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro caminar. Debemos de convertirnos de aquellos caminos que están mal en nuestra vida. Tenemos que dejar de juzgar, de criticar. Yo podría nombrar muchas cosas, pero una cosa sí
es que el pecado atrae al virus. Y ustedes deben de saber que el pecado, cada día, entre más pecado, más virus va a haber. Pero nosotros como Iglesia de Dios tenemos la solución. Nosotros tenemos que confrontar la iniquidad que hay en nuestra vida, porque la iniquidad vino desde el principio, desde el tiempo de Adán. Se inició la iniquidad cuando ellos pecaron. La iniquidad es lo que tuerce el rumbo recto, puro y completo de Dios en la vida del ser humano. Todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que acabar con esas cosas que hacen que nuestro caminar sea como no es. Y aquí viene el punto 5, que dice entonces, y esto es lo más hermoso, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros enderezamos nuestro caminar, nosotros viene la promesa se cumple. Dice, entonces Dios dijo, yo los escucharé desde el cielo. Él nos escucha. Y dice, y perdonaré sus pecados. Y para lo más importante que dice acá, y ustedes lo tienen que poner en highlight en su palabra, en su teléfono, dice, y Él sanará la tierra. Él va a restaurar la tierra. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, si nosotros oramos, si nosotros buscamos a Dios, si enderezamos nuestros caminos, hay una promesa que Él nos va a escuchar, nos va a perdonar nuestros pecados y va a sanar la tierra. Padre Dios, en esta mañana o en este día, nos humillamos delante de ti. Señor, nos doblegamos en tu presencia. Y Señor, lo hacemos ahora mismo. Nos doblegamos delante de ti, Jesús, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque nosotros andamos en este mundo con orgullo. Nos sometemos al mundo allá afuera. Le creemos al mundo allá afuera. Pero se nos olvida humillarnos delante de ti. Señor, te pedimos de todo corazón que nos perdones. Señor, nos sometemos en este día a ti. Te vamos a obedecer y vamos a depositar nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras enfermedades. Los vamos a depositar en ti. Señor, allá el mundo afuera no tiene el remedio, lo tenemos nosotros. Por eso en este día, sencillamente yo digo, te necesito, Jesús. Señor, haz que nuestro pueblo comience a orar. Señor, tenemos tantas oportunidades para orar. Señor, como iglesia tenemos los martes y los jueves a las 6 de la mañana. Un privilegio que muchas iglesias no tienen, la tenemos. El de levantar nuestras manos y orar hacia ti. Señor, pon en nosotros el deseo de orar más cada día, que te busquemos más. Señor, que empecemos a estudiar tu palabra, que no nos informemos tanto de lo que está allá afuera, que no leamos información que a veces ni siquiera es cierta. Señor, que nos aferremos a la palabra de Dios. Señor Jesús, que la palabra de Dios sea nuestra búsqueda diaria en el nombre de Jesús. Y Señor Jesús, nosotros reconocemos que nuestro caminar no ha sido el debido. Señor, mentimos, nos enojamos, gritamos a nuestros hijos, gritamos a nuestro cónyuge, nos desesperamos, jalamos nuestro pelo, gritamos, decimos ya no podemos más con este virus, ya no podemos más con esta pandemia, estamos cansados, no sabemos qué hacer con nuestros hijos, no están las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Señor, danos una creatividad limpia y perdónanos por no usar esta mente que tú nos has dado. Y Señor Jesús, gracias porque tú nos prometes que si nosotros hacemos todas estas cosas, tú nos limpiarás y nos darás el perdón. Gracias por el perdón que tenemos en ti. Gracias porque tú nos limpias. Y Señor Jesús, gracias porque tú físicamente nos sanas. Tú estás tocando a muchas de las personas que nos están oyendo en este día.
los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, si nosotros cumplimos con estas 4 cosas, entonces tú actuarás. Nos ofrece lo más hermoso, una vida eterna, una vida limpia de pecado. Pero lo más grandioso para nosotros es que sanará nuestra tierra si nosotros, como hijos de Dios, empezamos a clamarte a ti. Sana nuestra tierra, nos humillamos ante ti. Sana nuestra tierra, hoy te buscamos solo a ti. Oh Señor, sana nuestra tierra, nos humillamos ante ti. Y en esta mañana queremos saludarles y darles la bienvenida. Si es la primera vez que asistes a nuestra iglesia o lo ves online, le decimos que nuestra iglesia es una iglesia donde nos preocupamos por la presencia de Dios, donde sabemos que orando y clamando a Dios va a venir sanidad sobre la tierra. Y si es su primera vez y quieres conocernos, sencillamente es muy fácil de hacerlo en este tiempo. Sencillamente pueden entrar a la página de internet o pueden escribirnos un email. Lo pueden hacer al spchurch@supresencia.com, o sencillamente pueden marcar los teléfonos que están en la página y nos pueden decir: hoy fue mi primera vez que escuché a Su Presencia Church. Pero también si usted en este día ha sentido la necesidad de cambiar de rumbo de su vida y poner a Jesús en su corazón, vamos a orar, y yo sé que la iglesia en general que están en sus casas se van a unir a esta oración. Señor Jesús, aquí me encuentro en este día. Tengo una necesidad de tenerte a ti en mi vida. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor y como mi Dios. Y quiero empezar una vida nueva, conectarme con una iglesia y aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y queremos decirle que si usted ha hecho esta petición, con gusto lo atenderemos en nuestros teléfonos. Tenemos grupos de conexión, tenemos varias actividades que podemos hacer en estos momentos difíciles.